El viento del atardecer arrastraba polvo y hojas secas sobre el camino de tierra que conducía al viejo roble. La fiscal Elena Vargas avanzaba despacio, con los grilletes marcando un sonido metálico sobre el suelo. Dos hombres con uniformes del condado de Ravensade la empujaban por la espalda. El aire olía a humedad y a miedo. El roble se alzaba como un monstruo antiguo, con ramas que parecían brazos abiertos. Allí, durante décadas, habían colgado cuerpos. Nadie lo decía en voz alta, pero todos en Ravensade sabían que era el árbol del castigo. Esa noche, el alguacil Raymond Coller planeaba convertirlo en un símbolo de poder. Y Elena era su mensaje. ¿Sabes por qué estás aquí, fiscal?, preguntó Coller con voz pastosa, mientras le arrancaba el abrigo. Elena lo miró sin parpadear, con los ojos llenos de fuego. «Porque te aterra la justicia», respondió. Coller rió, una carcajada hueca que resonó bajo las ramas. Llevaba el rostro enrojecido por el alcohol y el poder. «No, querida. Estoy aquí para recordarte quién manda en este condado. Mi abuelo levantó este árbol para disciplinar a los traidores. Mi padre lo regó con miedo. Y yo, lo uso para mantener el orden». Uno de los oficiales le ató las muñecas a una de las raíces retorcidas. Otro le colocó una cuerda alrededor del cuello, sin apretar. Elena apenas se movía. Su mente no estaba allí. Pensaba en cada víctima que había entrevistado, en cada caso que el sistema había cerrado con mentiras. Aquella noche, comprendía por fin lo que era ser el blanco del odio que había perseguido toda su carrera. «Toma esto como una lección», murmuró Coller, acercándose tanto que podía oler el whisky en su aliento. «Los forasteros que vienen a hablar de derechos y justicia, aquí no duran mucho». Un disparo resonó a lo lejos. No era parte del plan. Coller levantó la cabeza, confundido. Las luces azules comenzaron a filtrarse entre los árboles. «Sirenas». Elena sonrió, apenas un gesto en la oscuridad. «Te dije que el miedo no te iba a proteger», susurró. Los agentes federales irrumpieron en la escena como un enjambre. Luces, gritos, órdenes por radio. Coller trató de huir, pero fue derribado por un golpe seco en el suelo. Un agente alto, de rostro sereno, se arrodilló junto a Elena y cortó la cuerda. «Soy el agente Marcus Darnell, del Departamento de Justicia. Está a salvo, señora Vargas». Elena respiró con dificultad. Miró el roble, la cuerda caída, las botas embarradas de los oficiales esposados. No dijo nada. Solo cerró los ojos y dejó que la noche la envolviera. 2 días después, en la oficina central de Washington, las paredes todavía olían a café y papeles nuevos. Elena estaba sentada frente a un grupo de investigadores. Tenía la piel marcada, pero su voz era firme. «Este no fue un ataque personal», dijo. «Fue un intento de proteger un sistema criminal. El alguacil Coller dirige una red que lleva 40 años operando bajo la fachada de la ley. Quiero una investigación completa». El director de la División de Derechos Civiles, Arthur Klein, cruzó los brazos. «Necesitamos pruebas sólidas, Elena. Lo que describes suena a conspiración de novela». «Entonces lea esto», dijo ella, colocando sobre la mesa una carpeta gruesa. Registros de transferencias, desapariciones encubiertas, declaraciones de testigos. Todo documentado. Lo que empezó como un caso de abuso de poder local es una red de tráfico humano, extorsión y asesinato. El silencio cayó sobre la sala. Klein abrió el expediente y comenzó a leer. Cada hoja era una herida abierta. «¿Y cómo conseguiste esto?», preguntó al fin. Elena lo miró directo a los ojos. «Durante meses infiltré la red. Grabé conversaciones, seguí el dinero. No fui descuidada. Ellos lo fueron». Klein asintió lentamente. «Entonces no hay tiempo que perder. Tendrás un equipo y carta blanca. Pero ten cuidado, Elena. Has tocado una raíz podrida que atraviesa todo el país». Ella se levantó, con una determinación fría. «No quiero protección. Quiero justicia». En el condado de Ravensade, las noticias se extendieron como fuego. El alguacil Coller había sido detenido. La comunidad blanca conservadora lo llamaba héroe, las familias negras, mártir del terror. En las calles, la tensión era un hilo a punto de romperse. Elena regresó al condado acompañada por un pequeño equipo federal. Entre ellos estaba Tomás Rivera, un joven analista de inteligencia, y Diana Holt, veterana agente del FBI. «¿Estás segura de volver tan pronto?», preguntó Holt mientras bajaban del helicóptero.
Este es el único lugar donde debo estar, respondió Elena. Cada raíz del mal comienza aquí. El edificio del alguacil estaba vacío, las persianas bajadas, las luces aún parpadeando. En los archivadores encontraron cajas de pruebas, documentos sin sellar, grabaciones. Collier había guardado su propio archivo, convencido de ser intocable. Rivera revisaba un disco duro mientras murmuraba. Hay registros de transacciones a través de empresas fantasmas, y un fondo privado que canaliza dinero hacia campañas locales. ¿Nombres?, preguntó Elena. Demasiados. Jueces, empresarios, oficiales. Incluso un senador estatal. Elena cerró los ojos por un segundo. No era solo un condado corrupto. Era un sistema entero alimentado por el odio y el poder. Esa noche, mientras el equipo analizaba pruebas, una llamada interrumpió el silencio. Diana Holt contestó, frunciendo el ceño. «Es para ti», dijo, entregándole el teléfono a Elena. «Fiscal Vargas», respondió. La voz al otro lado era áspera, familiar. «Pensaste que habías ganado, ¿verdad?», dijo Collier, desde una línea segura de prisión. «Pero no entiendes nada. Esto no termina conmigo. Hay otros. Más viejos. Más poderosos». Elena apretó el auricular. «Cada uno de ellos caerá, Raymond. Empezando por ti. Te ataron al árbol porque representas el cambio. Pero el cambio muere rápido en este país». «No esta vez», replicó ella, y colgó. Diana la observó en silencio. «¿Estás bien?». «No», respondió Elena, respirando hondo. «Pero no vine a estar bien. Vine a limpiar las raíces de este árbol podrido». Al amanecer, el equipo federal comenzó los arrestos. 12 agentes locales fueron detenidos. 3 jueces renunciaron en el mismo día. Las cámaras de televisión captaron la imagen de los emblemas arrancados de las patrullas, símbolo del fin de una era. En medio de la confusión, Elena caminó hacia el roble. El sol apenas tocaba las ramas, y el aire se sentía distinto. Acarició la corteza áspera, las marcas antiguas de los nudos. «Todo empieza y termina contigo», susurró. Pero esta vez, el árbol no guardará silencio. En Washington, los titulares comenzaban a arder. Fiscal federal desmantela red de odio en Ravensade. El árbol del alguacil, símbolo de justicia o de horror. El país observaba. Y por primera vez en décadas, las víctimas tenían un nombre, una voz y una aliada con poder. Elena Vargas sabía que la batalla apenas comenzaba. Pero el miedo, aquel que había sentido bajo las ramas del roble, ya no le pertenecía. El miedo había cambiado de lado. El amanecer en Ravensade tenía un silencio extraño. No era calma, sino expectación. El sonido de los helicópteros federales sobrevolando el condado recordaba a todos que la era del miedo había terminado, o al menos, eso querían creer. La fiscal Elena Vargas observaba desde la ventana del antiguo despacho del alguacil Raymond Collier, ahora vacío. Sobre la mesa, las marcas de cigarrillos y los restos de un pasado corrupto hablaban más alto que cualquier declaración. El agente Tomás Rivera entró con una carpeta en la mano. «Encontramos algo más», dijo, colocándola frente a ella. Una lista codificada con fechas y números de cuenta. Pero lo más importante, nombres de familias. 112, todas afroamericanas o latinas. Elena lo miró, comprendiendo. Las familias que desaparecieron bajo su custodia. Exacto. Tenemos evidencia de confiscación ilegal de propiedades, detenciones falsas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Todo firmado por Collier o por sus hombres. Elena apretó los labios. No era solo racismo. Era un negocio. Un imperio, corrigió Rivera. Uno construido con miedo. El sonido de pasos firmes interrumpió la conversación. Era Diana Holt, con su gesto severo y mirada de soldado cansada. «Washington quiere resultados rápidos», anunció. «Dicen que si no presentamos cargos en las próximas 72 horas, la prensa se nos vendrá encima». Elena sonrió con ironía. «¿Y cuándo fue la última vez que la verdad necesitó permiso del calendario?». La sala de interrogatorios olía a metal y a resentimiento. En el otro lado de la mesa, Caleb Turner, el sargento de la oficina del alguacil, jugaba con sus esposas, intentando mantener una fachada de arrogancia. «Fiscal Vargas», dijo con tono burlón. «Nunca imaginé verla de pie después de esa noche». «Y yo nunca imaginé verte tan callado», respondió Elena,
colocando sobre la mesa un pequeño dispositivo de grabación. Escucha. El sonido llenó la habitación, la voz de Turner ordenando que desaparezca la prueba, seguida por el eco de un disparo. El hombre palideció. Tenemos tus llamadas, tus transferencias y tus contactos con Collier. Pero quiero saber algo más, ¿quién estaba encima de ustedes? Preguntó Elena con voz baja, casi amable. Turner dudó. Miró la cámara de seguridad en la esquina y luego a Elena. No sabes en lo que te estás metiendo. Collier era solo un peón. Entonces dime quién mueve las piezas. ¿Y si lo hago? Tendrás protección, y quizás un día vuelvas a ver el sol. El silencio pesó varios segundos. Finalmente, Turner habló. Hay un consejo. Antiguos jueces, empresarios, exmilitares. Se hacen llamar la Orden de las 13 Cruces. No figuran en ningún registro, pero todo pasa por ellos. Armas, drogas, contratos públicos. Collier les servía. Como muchos otros alguaciles del sur. Elena lo observó en silencio. Había esperado corrupción, pero no una estructura nacional. Necesitaré nombres, dijo. No los tengo todos, pero uno sí, senador Harold Greaves, de Alabama. Collier lo llamaba el Padrino Blanco. Esa misma noche, en una oficina oculta dentro del Departamento de Justicia, Elena presentó la grabación a su superior, Arthur Klein. Esto cambia todo, dijo él, frotándose el rostro con cansancio. Si un senador está involucrado, necesitaremos autorización directa de la fiscal general. Entonces llámala, respondió Elena. No pienso detenerme ahora. Klein la miró con preocupación. Tú no entiendes. Este tipo de red tiene brazos en todos lados. Lo que hiciste en Ravensade fue una chispa. Si seguimos, incendiaremos medio país. Elena se inclinó hacia él. Entonces que arda. Porque si no lo hacemos, seguirá pudriéndose bajo tierra. Al día siguiente, los noticieros mostraban imágenes del condado. Las familias negras salían por primera vez a las calles sin esconderse. Algunos lloraban frente al roble donde tantas vidas se habían perdido. Elena caminó entre ellos sin escolta. Las miradas se posaban en ella con respeto y esperanza. Una anciana se acercó despacio. «Usted es la fiscal, ¿verdad?», preguntó. «Sí, señora. Mi hijo desapareció en el 2004. Dijeron que se había escapado. Pero yo sé que lo arrestaron los hombres de Collier. Nunca lo volví a ver». Elena le tomó la mano con suavidad. «Vamos a revisar todos los casos. Su hijo no será olvidado». Diana Holt observó la escena desde lejos. «Estás metiéndote en el alma del pueblo, Elena. Eso te hace poderosa, pero también más vulnerable». «No vine a ser símbolo», contestó ella sin apartar la vista de la mujer. «Vine a cerrar cuentas pendientes». Esa tarde, en una sala improvisada dentro del viejo tribunal, el equipo federal analizaba los archivos recuperados. Rivera proyectó en la pantalla un mapa digital lleno de puntos rojos. Cada punto representa una jurisdicción donde encontramos transferencias similares a las de Ravensade. 34 estados. «Esto no es una red local», dijo Diana, incrédula. «Es un sistema». «Exacto», confirmó Rivera. «Y el epicentro parece estar en una organización benéfica llamada Fundación Justicia Tradicional. Legalmente es una ONG, pero esconde contratos con prisiones privadas y corporaciones militares». Elena cruzó los brazos, su mente avanzando más rápido que sus palabras. «Quieren mantener el control. Usan la ley como herramienta del terror. Y tú», dijo Rivera, «eres su mayor amenaza». En ese momento, el edificio tembló. Una explosión lejana, en la carretera principal. Las alarmas comenzaron a sonar. «¿Qué fue eso?», gritó Holt, sacando su arma. Rivera miró por la ventana. «El vehículo de pruebas. Lo destruyeron». Elena corrió hacia el pasillo, el corazón acelerado. «Evacúen todo. Copien los archivos», ordenó. «Esto apenas comienza». Horas más tarde, mientras los bomberos sofocaban las llamas del almacén, el agente Klein llamó desde Washington. «Sabíamos que intentarían detenerte», dijo. «Pero no pensé que actuarían tan rápido». «Ellos creen que destruyeron las pruebas», contestó Elena. «Pero ya tenemos copias seguras. A partir de ahora, te asigno seguridad federal las 24 horas. No discutas». Elena sonrió con cansancio. «Raymond Collier me enseñó algo, el miedo es un arma. Pero yo no pienso cargarla». Esa noche,
Sola en su habitación del Hotel Federal, Elena observó la cuerda que había guardado del árbol. La tenía como recordatorio, no de dolor, sino de propósito. Afuera, las luces parpadeaban. El mundo dormía, pero el mal seguía despierto. Tomó su grabadora y presionó el botón de voz. Registro de caso 491-B. Día 15. La red de Collier no era un monstruo aislado. Era una hidra con muchas cabezas. Y cada una de ellas usa la ley para ocultar el crimen. No estoy segura de hasta dónde llega esto, pero voy a averiguarlo, aunque me cueste la vida. El viento sopló contra la ventana. En algún lugar del país, un senador encendía un cigarro frente a la televisión, viendo las noticias sobre Ravensade. Sonrió y marcó un número. Muévanla del tablero, ordenó con voz fría. La fiscal Vargas ya ha jugado demasiado. El juego había cambiado. La justicia había encendido una llama, y el país entero estaba a punto de ver el incendio. La mañana siguiente amaneció gris sobre Washington D.C. La lluvia caía fina, como si el cielo lavara los pecados del país. En un edificio sin letrero, a 3 cuadras del Capitolio, Elena Vargas entró rodeada de agentes armados. El aire dentro olía a café, papel y nervios. En la sala de conferencias, el equipo de operaciones especiales ya la esperaba: Tomás Rivera, Diana Holt, la analista Sofía Gwen y el fiscal Arthur Klein. En la pantalla central parpadeaban fotografías y gráficos con nombres que hasta la noche anterior solo existían en susurros. La Orden de las 13 Cruces, dijo Sofía, pulsando el control remoto. Una organización secreta nacida en los años 70. Dicen defender los valores fundacionales, pero en realidad es una red de control político y financiero. Las imágenes se sucedían: exgobernadores, jueces, banqueros. Todos estos hombres juraron la Constitución, dijo Rivera. Y la usaron para enriquecerse con el dolor de otros. Elena cruzó los brazos, observando el rostro del senador Harold Greaves proyectado sobre la pared. Ese hombre habló en el funeral de mi padre cuando era niña. Su voz tembló un instante. Decía que la justicia era la raíz de la nación. Ahora la está envenenando, respondió Klein. Y si lo tocamos sin una orden judicial, nos destruirá. Entonces conseguiremos una, dijo Elena. Aunque tenga que llevarla personalmente al despacho de la fiscal general. Horas después, el equipo se reunió en la Oficina Federal de Inteligencia Financiera. Los analistas habían rastreado millones de dólares que fluían desde la Fundación Justicia tradicional hacia contratos de prisiones privadas y campañas políticas. Sofía ampliaba un mapa digital. Hay transacciones repetidas en 11 estados. Todas trianguladas a través de compañías fachada registradas en las Islas Caimán. ¿Quién firma los cheques?, preguntó Rivera. Una corporación llamada Witte de Mingen LLC. Propiedad anónima. Pero, Sofía detuvo el cursor sobre un nombre: el representante legal es Harold Greaves. Elena sintió un escalofrío. Necesito que esto quede sellado. Nadie fuera de este cuarto puede saberlo hasta que obtengamos las órdenes. Demasiado tarde, murmuró Diana, mirando su celular. Alguien filtró nuestra presencia aquí. La prensa ya habla de una investigación encubierta contra líderes políticos. Elena cerró los ojos. El enemigo ya los estaba observando. Esa noche, en un lujoso club privado de Virginia, el senador Greaves se reunió con 5 hombres vestidos de negro. En el centro de la mesa, una carpeta con el nombre de Elena Vargas. Es peligrosa, dijo uno de ellos. Si sigue escarbando, nos hundirá a todos. Greaves dio una calada a su puro. Nadie hunde a la orden. Pero admito que la mujer tiene agallas. ¿Y qué hacemos con ella? El senador levantó la vista, su mirada era hielo. Lo que siempre hacemos con las amenazas, las convertimos en advertencias. Afuera, un rayo iluminó el cielo. La lluvia seguía cayendo, como un presagio. A las 3 de la madrugada, Elena dormía por primera vez en 2 días. El ruido de un impacto la despertó de golpe. El vidrio estalló. Se lanzó al suelo justo cuando otra bala atravesó la ventana. Los agentes de seguridad irrumpieron en su habitación. Fiscal, abajo. Tenemos tirador. Los disparos se apagaron tan rápido como habían comenzado. Desde la calle se escucharon sirenas. Rivera corrió hacia ella. ¿Estás bien? Sí, respiró con dificultad. Pero acaban de declararnos la guerra. Mientras los peritos recogían casquillos, Diana encontró un sobre bajo la puerta. Dentro, una sola hoja,
una cruz negra dibujada con tinta y una frase escrita a mano. Detente o plantaremos otra cruz en tu honor. Elena sostuvo la nota sin temblar. Ahora sabemos que tienen miedo. O que ya eligieron su siguiente objetivo, respondió Rivera. A la mañana siguiente, el FBI trasladó a Elena a un búnker de operaciones. Ella no quería ir, pero Klein fue tajante: no puedes dirigir una guerra si estás muerta. No pienso esconderme mientras ellos siguen matando gente, replicó ella. No se trata de esconderse. Se trata de sobrevivir lo suficiente para ganar. Sofía interrumpió la discusión con una nueva revelación. Localizamos un servidor encriptado que usaban para comunicarse. Tiene correos entre Greaves y otros 12 miembros de la orden. Hablan de un proyecto de restauración nacional. ¿Qué significa eso?, preguntó Rivera. Un plan para infiltrar fuerzas del orden en los 50 estados, explicó Sofía. Entrenamientos, financiamiento y propaganda disfrazada de patriotismo. Elena lo entendió de inmediato. Querían institucionalizar el odio. Convertirlo en ley. El equipo trabajó sin descanso durante 3 días. Cada nueva prueba los acercaba más a una red que se extendía desde alcaldías rurales hasta oficinas en Wall Street. Elena observaba la pizarra llena de hilos y nombres. Si Greaves cae, los demás caerán detrás, dijo. Pero para eso necesitas una grabación directa, respondió Rivera. Algo que lo conecte sin dudas. Elena asintió lentamente. Entonces iremos por ella. Diana levantó una ceja. ¿Estás diciendo que vas a infiltrarte en la guarida del lobo? He enfrentado lobos peores. Solo necesito la invitación correcta. Esa invitación llegó más rápido de lo esperado. 2 días después, Greaves convocó a una gala en honor al progreso americano, un evento benéfico lleno de prensa y empresarios. Elena asistió con una identidad falsa, bajo la protección del Servicio Federal de Inteligencia. Vestía un vestido azul oscuro, y en su muñeca llevaba un micrófono oculto. El salón brillaba de oro y cristal. Hombres de traje estrechaban manos con sonrisas vacías. Greaves subió al estrado con voz paternal. Este país fue forjado con sangre y fe, dijo ante los aplausos. Y debemos preservarlo de quienes quieren reescribir su historia. Elena lo grababa todo desde una mesa lateral. Su respiración era controlada, pero su corazón golpeaba con fuerza. Cuando el discurso terminó, Greaves bajó entre los invitados. Se detuvo frente a ella. ¿Nos conocemos?, preguntó con su sonrisa política. Tal vez en otra vida, respondió Elena con calma. Él tomó su copa. Espero que en esa vida no se haya metido donde no debía. Este país devora a los idealistas. Solo si los cobardes los alimentan, dijo ella, y se marchó antes de que pudiera responder. Lo había conseguido. En el dispositivo, la voz del senador admitía públicamente la filosofía de la orden: preservar el legado racial del país. Suficiente para abrir una investigación formal. De regreso en el centro de mando, Rivera la recibió con una mezcla de alivio y enojo. ¿Estás loca? Pudo haberte matado ahí mismo. Pero no lo hizo, contestó Elena. Y ahora lo tenemos grabado. Klein entró con rostro serio. La fiscal general ha autorizado la operación completa. Vamos por todos. Sofía sonrió por primera vez en días. ¿Nombre clave? Elena miró el mapa en la pantalla. Operación Cruz Quebrada. Esa noche, mientras la lluvia volvía a golpear las calles de la capital, Elena observó las luces reflejadas en los cristales. Sabía que el golpe final estaba cerca, pero también que el enemigo no cedería sin sangre. Su reflejo en la ventana mostraba a una mujer distinta. Las cicatrices seguían allí, pero su mirada ya no era de víctima. Era de cazadora. Encendió la grabadora y habló despacio, como dejando un testamento. No se puede enterrar la verdad. Puedes dispararle, amenazarla, quemar los archivos, pero la verdad es una semilla. Y las semillas siempre encuentran una grieta para crecer. A lo lejos, el reloj del Capitolio marcó la medianoche. La operación Cruz Quebrada acababa de comenzar. Y la nación entera estaba a punto de escuchar el eco de sus propias sombras. El amanecer del jueves cubrió Washington con una neblina densa, como si el mundo contuviera la respiración antes de una tormenta. En el sótano del Departamento de Justicia, un grupo de hombres y mujeres revisaba sus armas, colocaba micrófonos en el oído y sellaba chalecos con cinta adhesiva. En el centro, Elena Vargas observaba el mapa digital del país, donde decenas de puntos rojos marcaban los objetivos: jueces, empresarios,
militares y políticos conectados con la Orden de las 13 Cruces. Tenemos una ventana de 12 horas, dijo Diana Holt, su voz firme. Si uno de ellos sospecha, perderemos toda la red. Elena asintió. No habrá segundas oportunidades. A partir de ahora, nadie usa teléfonos personales, nadie contacta prensa. Este operativo vive y muere aquí. Tomás Rivera colocó un archivo frente a ella. Los equipos Alfa, Bravo y Delta están listos. Tenemos agentes en Nueva Orleans, Atlanta, Dallas, Richmond y Detroit. Todos esperando la señal. ¿Y la orden judicial?, preguntó Elena. Arthur Klein levantó el documento sellado. Firmada hace una hora. Legalmente, ya no hay vuelta atrás. Elena respiró hondo. El peso de todo lo vivido, desde Ravensade hasta ese instante, parecía concentrarse en su pecho. Entonces comencemos. El reloj marcó las 6 en punto. La voz de Rivera resonó por el sistema de comunicaciones. Aquí Comando Central. Autorización confirmada. Operación Cruz Quebrada iniciada. En todo el país, puertas se rompieron, sirenas aullaron, y los noticieros interrumpieron su programación. En Atlanta, agentes federales irrumpían en el despacho del juez Matthew Lang, encontrando bóvedas llenas de dinero y registros falsos de sentencias manipuladas. En Texas, un coronel retirado de la Guardia Nacional era sacado esposado de su rancho, gritando sobre la defensa de la patria. En Nueva Orleans, un empresario vinculado a la Fundación Justicia Tradicional intentaba huir en su yate antes de ser interceptado. En el centro de mando, Elena observaba cada transmisión en silencio. Rivera, a su lado, informaba los avances con precisión militar. 27 detenidos confirmados. Sin bajas civiles. Sigan el protocolo, dijo ella. No quiero mártires, quiero culpables. Diana se acercó con un auricular extra. Tenemos línea directa con la prensa nacional. ¿Autorizas comunicado? Elena dudó. Sabía que mostrar su rostro era declararse objetivo de nuevo. Pero también sabía que el país necesitaba oírlo de su propia voz. Sí. Es hora de decir la verdad. Minutos después, la imagen de Elena Vargas apareció en todos los canales. Vestía traje oscuro, sin maquillaje, con la mirada serena y cansada. Ciudadanos de los Estados Unidos. Hoy hemos iniciado un operativo federal sin precedentes contra una red criminal enquistada en el corazón de nuestras instituciones. Durante décadas, esta organización, conocida como la Orden de las 13 Cruces, manipuló tribunales, financió milicias y utilizó la ley para someter a comunidades enteras. No luchamos contra un grupo político. Luchamos contra una ideología que cree que algunos nacen para mandar y otros para arrodillarse. No habrá más silencio. No habrá más impunidad. Las redes estallaron. Algunos la aclamaban como heroína, otros la acusaban de traidora. En los pasillos del poder, senadores se reunían en secreto, y la Casa Blanca pedía informes urgentes. El país entero había despertado. Pero la orden no dormía. En una mansión oculta en las afueras de Richmond, el senador Harold Graves observaba la transmisión junto a 3 hombres. El rostro de Elena en la pantalla le provocó una sonrisa amarga. Admiro su valentía, dijo, dejando el vaso de whisky sobre la mesa. Pero ha cometido un error fatal. ¿Cuál?, preguntó uno de los hombres. Ha revelado su posición antes de terminar el trabajo. Y nosotros todavía tenemos aliados dentro. Marcó un número en su teléfono satelital. Ejecuten el protocolo sombra. Que desaparezcan los archivos, los testigos, y quien los tenga. En el centro de mando, Sofía Gwen notó algo extraño en el sistema. El servidor encriptado que usamos para almacenar las pruebas acaba de ser comprometido. ¿Cómo?, preguntó Rivera. Está aislado, sin acceso externo. Exacto, respondió Sofía. Alguien desde dentro lo abrió. Elena la miró. ¿Un topo? ¿O varios?, murmuró Diana. De pronto, las luces parpadearon. Un zumbido recorrió la sala. El sistema se apagó. Pantallas negras. Cortaron la energía. Gritó Rivera. Klein maldijo por lo bajo. Tienen acceso a nuestra red eléctrica. Sabía que llegaría este momento. Sofía trabajaba frenéticamente en su laptop. Puedo aislar el sistema, pero necesito tiempo. Hazlo, ordenó Elena. Nadie sale de aquí hasta recuperar el control. Mientras tanto, afuera, un convoy de camionetas negras avanzaba sin luces por la autopista. Dentro,
Hombres encapuchados hablaban por radio cifrada. Confirmado. Objetivo, edificio B7, nivel subterráneo. Neutralizar y destruir evidencia. Uno de ellos revisó una fotografía, el rostro de Elena Vargas. De vuelta en el centro, las luces parpadearon de nuevo. Sofía levantó la vista. He bloqueado el acceso externo, pero, antes de terminar, se escuchó un estruendo. El edificio tembló. El sonido de una explosión retumbó en los pasillos. «¿Ataque externo?», gritó Rivera. «Evacúen al nivel 2». Elena corrió hacia la puerta, pero el humo ya llenaba el corredor. Agarró el maletín con las copias físicas del caso. «Sofía, los respaldos. En el servidor auxiliar, encriptados», tosió ella. «Pero no resistirá otra explosión». Diana arrastró a Sofía hacia la salida. «Vamos». Elena fue la última en salir. A su espalda, una segunda detonación derrumbó el pasillo. Minutos después, en la calle, ambulancias y vehículos blindados rodeaban el edificio en llamas. Rivera cubría a Elena con una manta térmica. Los informes dicen que fue un ataque coordinado. Ninguna célula local podría hacerlo. La orden tiene recursos militares, respondió ella, con la voz quebrada. Esto no fue un aviso. Fue una declaración. Klein llegó con la mirada perdida. Sofía logró salvar una copia del servidor. Está encriptada, pero intacta. Elena cerró los ojos. Entonces todavía tenemos la verdad. Esa noche, refugiados en una base segura del FBI en Virginia, el equipo repasó las bajas. 3 agentes heridos, 1 desaparecido. El silencio era pesado, solo roto por el sonido de la lluvia. Rivera habló primero. ¿Y ahora qué? Elena miró el fuego de la chimenea, su sombra proyectada en la pared. Ahora los cazaremos. A todos. No importa cuántas cruces tengan. Diana se apoyó en la pared. Sabes que vendrán por ti personalmente. Ya lo hacen, respondió Elena, sin miedo. Pero esta vez, no estaré sola. Horas después, en una sala oscura, la televisión mostraba las ruinas del edificio atacado. Un comentarista decía: fuentes anónimas aseguran que el atentado buscaba eliminar pruebas de corrupción federal. La fiscal Vargas sigue con vida, pero su paradero es desconocido. El senador Greaves apagó el televisor. «Sobrevivió», murmuró. El hombre a su lado respondió con una sonrisa siniestra. «Por ahora». Greaves se levantó, mirando el mapa del país. «Entonces habrá que hacer que el pueblo dude de ella. La verdad no necesita desaparecer, solo ensuciarse». Encendió otro cigarro. Afuera, el trueno rugió. La tormenta recién empezaba. La mañana siguiente apareció fría y brillante, pero la claridad no duró. Antes de que el sol pudiera calentar las calles, la primera ola de noticias fabricadas ya había estallado en todos los portales. Fotografías manipuladas, documentos supuestamente filtrados que vinculaban a Elena Vargas con tratos clandestinos. Notas internas sacadas de contexto y una cadena de audio con cortes y mezclas que pretendían mostrarla negociando con un empresario corrupto. Los titulares no pedían pruebas, pedían indignación. En cuestión de horas, el aire se llenó de juicios anticipados. La gente que la había vitoreado la noche anterior ahora gruñía desconfiada. Los ojos del país, hambrientos de escándalo, devoraban cada mentira. Los aliados callaron hasta recibir instrucciones. Las llamadas de apoyo se transformaron en mensajes encriptados que clamaban por silencio. El senador Harold Greaves sonrió en la tele cuando un presentador insinuó lo inevitable: ¿qué pasa cuando la justicia se vuelve personal? En la base segura, Elena escuchó todo en silencio, rodeada de su equipo. Rivera apretó los puños hasta que las articulaciones crujieron. «Esto es guerra psicológica», dijo con voz cortada. «Han soltado toda su artillería mediática». Diana sacó su teléfono y mostró la lista de cuentas bot que habían activado, miles de perfiles con mensajes idénticos, impulsando la narrativa que querían. Lo llamarán Operación Descrédito. Coordinada. Profesional. No son trolls colectivos, son un ejército de relaciones públicas con fondos infinitos. Elena pasó los dedos por la nota del roble que aún guardaba en su bolsillo. La cuerda era ahora un recordatorio más que una herida. Cerró los ojos y respiró hondo. «No me importa lo que digan de mí», murmuró. «Me importa lo que le hagan a la gente que aún está dentro de su sistema. Si me destruyen, nos destruirán a todos los que confiaron en nosotros para detener esto». La decisión se tomó en segundos,
pero su ejecución requeriría astucia, no podían responder con la misma lógica del poder que manipulaba la verdad. Debían devolver la narrativa con evidencia irrefutable y hacerlo desde detrás de la cortina, donde la orden no pudiera tocarles. Formaron una célula reducida: Elena, Rivera, Diana, Sofía y 2 abogados de integridad comprobada, la abogada Marcha Bell y el fiscal adjunto Joel Mercer, quienes habían aceptado la misión aunque sabían que su carrera quedaría marcada por siempre. Marcha tenía contactos en redes sociales que podían reconstruir el flujo de desinformación y rastrear su origen técnico. Joel tenía la experiencia para preparar un paquete legal que neutralizara las trampas de la orden. La primera maniobra fue proteger a los testigos. Las 23 personas que la habían ayudado en Ravensade y las decenas más repartidas por la red de la orden fueron trasladadas a refugios seguros con nuevas identidades. Para muchos, aquello era la primera vez en décadas que dormían sin mirar por la ventana cada media hora. Agnes Washington, la anciana que había guardado pruebas durante 40 años, fue conducida a una casa en la costa bajo el nombre de señora Gowen. Cuando Elena le habló por vídeo, la voz de la mujer sonó temblorosa y agradecida. «Gracias, niña. Teníamos miedo de que nadie viniera por nosotros». Mientras tanto, Marcha y Sofía trabajaron en lo más técnico: rastrear y desarmar la telaraña digital. Sofía desplegó un ejército de scripts y nodos que detectaban la actividad de las cuentas automatizadas. Marcha aprovechó las lagunas legales para obtener órdenes de ISP que les dieron acceso a servidores fachada en el extranjero. Fue una partida de ajedrez en la que cada movimiento debía ser invisible al adversario. Cuando lograron identificar al proveedor de la campaña de desinformación, enviaron una orden internacional y una notificación confidencial a los medios serios con la verdad: la desinformación que está circulando contra la fiscal Vargas proviene de cuentas vinculadas a Guite de Mingen LLC y a agentes de la Fundación Justicia Tradicional. Proceda con cautela. Verifique. Fue una semilla plantada en terreno fértil. En paralelo, Joel y Klein preparaban un contraataque legal, un expediente tan monstruoso que ninguna campaña de difamación podría borrarlo. Recolectaron declaraciones juradas, facturas bancarias, registros telefónicos y las conexiones entre empresas pantalla y los destinatarios finales. Cada documento iba acompañado de una cadena de custodia inmaculada, fotografiada, verificada, sellada, un contralenguaje que la orden no podía quemar con bombas ni filtros. Pero la orden no esperaba que Elena no retrocediera. Su siguiente jugada fue directa y brutal: sabotearon la reputación de uno de los testigos clave, fabricando un vídeo que lo vinculaba a un crimen. La semana que siguió, el testigo, un hombre llamado Mateo Cruz, que había perdido a su hermano por órdenes de Collier, fue detenido por la policía local en una parada aparentemente rutinaria. Las cámaras lo mostraban nervioso, y los reportes insinuaban que su credibilidad era dudosa. Elena sintió un golpe en el estómago. No por ella misma, sino por la gente que se quebraba ante la maquinaria implacable. Fue ella quien tomó el teléfono y llamó a Mateo en la celda. Su voz, filtrada por el intercomunicador, sonó firme. «Mateo, aguanta. No voy a dejar que te trague la mentira. Joel ya trabaja en esto. Resistid. No les deis la satisfacción de callarte por miedo». Días después, gracias a pruebas forenses capaces de demostrar la manipulación del vídeo y a la coordinación de la defensa, Mateo fue liberado sin cargos. Salió de la estación cubierto por la lluvia, y cuando vio a Elena esperándole, se lanzó a abrazarla. La escena, filmada por un voluntario anónimo, se viralizó con un mensaje simple: la verdad encuentra su camino. Las redes se dividieron de nuevo, la desconfianza persistía, pero una contramarea comenzaba a formarse. La campaña de la orden, sin embargo, se profundizó. Comenzaron a filtrar documentos que sugerían nexos de Elena con grupos extranjeros, y en un intento por desacreditar a los fiscales, sembraron pruebas de mal manejo de fondos. El daño era calculado: no buscaban solo destruir a Elena, querían que la gente desistiera, que los testigos cerraran la boca y que el país volviera a su letargo. En una audiencia secreta ante el Comité Judicial del Senado, los aliados de la orden pidieron investigación sobre posibles irregularidades en la oficina del fiscal. Graves exigió transparencia, los titulares se hicieron de nuevo eco. Elena supo que no podía presentarse ante el Congreso como víctima. Tenía que usar la sala como un escenario donde la verdad quedara cristalina. Había invocado a Marcha y a Joel para preparar una intervención pública que no permitiese medias verdades. La estrategia fue simple y arriesgada:
presentar en la sesión del comité una pieza audiovisual con evidencia irrefutable de las transacciones, de los despachos, de las llamadas entre Greaves y los miembros de la orden, probar con registros bancarios y testimonios la existencia de la Fundación Justicia Tradicional y la conexión directa con Witte de Mingen LLC. Si el comité lo aceptaba, el golpe sería devastador. Si fallaban, la orden usaría la derrota para enterrarlos. La hora llegó. En la sala del comité, bajo la mirada inquisitiva de senadores, Elena subió al estrado. Sus muñecas todavía tenían rastros de vendaje, sus palabras, sin embargo, eran claras como una sentencia. Habló no desde la víctima, sino desde la verdad, narró, con nombres, fechas y documentos, el mapa de la corrupción. Presentó a Agnès, a Mateo, a familiares de decenas de víctimas cuyo testimonio fue proyectado en vídeo. Al final, mostró la cadena de transacciones que unía a Greaves con la fundación y con las empresas fachada. El silencio en la sala fue absoluto. Incluso los aliados de Greaves titubearon. La evidencia no admitía réplicas fáciles. Cuando Elena terminó, las cámaras captaron la mirada fría de quien hasta entonces se había sentido invencible, el senador Greaves, cuya boca ya no pudo articular excusas. Salieron de aquella sala sabiendo que habían ganado una batalla crucial. No definitiva, pero crucial. La marea había cambiado. La orden seguía siendo poderosa, y su capacidad de herir, inmensa. Pero por primera vez, el país tuvo acceso a pruebas que no podían destruir con titulares falsos ni con bombas. Esa noche, Elena caminó sola por un parque cercano. La lluvia lavaba el ruido del mundo y en su teléfono, un mensaje: la gente está escuchando. Estamos contigo. Firmado, un nombre anónimo. Ella sonrió leve, cansada, y miró las ramas de un pequeño roble recién plantado junto a una placa que decía: para quienes no pudieron hablar. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero también sabía que la verdad, cuando se protege, puede crecer como semilla en tierra fértil. Y esa semilla empezaba a echar raíces. El amanecer trajo un silencio inusual a Washington. Después de la audiencia que había expuesto las entrañas de la orden y la corrupción extendida en múltiples estados, el país entero despertó en una calma expectante. Los noticieros, incapaces de minimizar la evidencia proyectada por Elena Vargas, hablaban de una reconfiguración moral. Los comentaristas más escépticos reconocían que el testimonio había sido el golpe más demoledor al sistema de impunidad en generaciones. Sin embargo, Elena no celebraba. Sabía que las serpientes no mueren con un solo golpe, se repliegan, cambian de piel y esperan la oportunidad para morder otra vez. En su despacho, revisaba los informes del día cuando Rivera irrumpió con rostro tenso. Interceptamos una comunicación codificada, dijo, colocando una carpeta sobre el escritorio. Hablan de fase gris. Elena levantó la vista. ¿Fase gris? Su protocolo de contingencia. Si la exposición pública los arrincona, liberan caos. Filtraciones, sabotajes, atentados, lo que sea para dispersar la atención. Elena cerró la carpeta con calma. Entonces no los arrinconemos. Los encerremos. Mientras tanto, en un búnker en algún punto del Medio Oeste, los líderes sobrevivientes de la orden se reunían en torno a una mesa circular. Los monitores mostraban los titulares de las cadenas nacionales: Red supremaquista infiltró estructuras judiciales, evidencias directas implican a Greaves. El hombre que presidía la reunión, conocido como Hawk, golpeó la mesa con el puño. Nos están cazando con nuestras propias armas. Si dejamos que controlen la narrativa, estamos acabados. Una mujer de cabello gris, identificada como Dra. Finch, respondió: ya se activaron los canales. Pero debemos ser cuidadosos. Si damos la cara ahora, nos destruirán antes de que podamos reagruparnos. Hawk la miró con desprecio. Yo no me escondo. Si el sistema quiere guerra, se la daremos. Sus ojos brillaron de furia. Que empiecen los cortes. En cuestión de horas, una serie de ataques cibernéticos paralizó las plataformas de comunicación del Departamento de Justicia. Archivos bloqueados, servidores encriptados, datos desaparecidos. Los informes de inteligencia hablaban de sabotajes en plantas eléctricas y amenazas contra periodistas. Los noticieros, incapaces de distinguir verdad de simulacro, comenzaron a perder el hilo de los acontecimientos. Diana y Sofía, en el centro de operaciones, trabajaban sin dormir. Están usando nuestros propios canales, gruñó Sofía mientras golpeaba el teclado. Copiaron protocolos internos.
Esto no es un ataque externo, es alguien que estuvo dentro. Elena se acercó. ¿Un traidor? Más de uno. Esa noche, el aire del centro de comando olía a café rancio y cables quemados. Joel Mercer llegó con la noticia que todos temían. El comité de supervisión ha ordenado una revisión completa de la operación Justicia Eterna. Dicen que debemos entregar temporalmente el control de nuestras investigaciones a una comisión independiente. Rivera lanzó una carcajada seca. ¿Y quién preside esa comisión? Joel bajó la mirada. Harold Greaves. El golpe era elegante, político y devastador. Si entregaban los archivos, Greaves podría manipular o destruir pruebas antes de ser formalmente acusado. Elena caminó por la sala, el corazón ardiendo de rabia contenida. No podemos negarnos sin parecer culpables, murmuró. Marchabel, la abogada, respondió desde la esquina. No necesitamos negarnos. Solo necesitamos tiempo. Demos copias cifradas y mantengamos el original fuera de su alcance. Sofía levantó la vista. Puedo esconder los datos en un servidor espejo, encriptado con cadena cuántica. Nadie podrá acceder sin nuestras claves. Elena asintió. Hazlo. Y prepara un paquete para la prensa internacional. Si nos silencian aquí, hablaremos fuera. 2 días después, las cosas se desbordaron. Un convoy que transportaba a 2 testigos protegidos fue emboscado en una carretera del sur. Los agentes federales repelieron el ataque, pero uno de los testigos murió antes de llegar al hospital. Era el hijo de Agnes Washington. La noticia cayó sobre Elena como un golpe físico. Cuando llegó al hospital, Agnes estaba sentada junto a la camilla vacía. Tenía las manos sobre el regazo y la mirada fija en el suelo. Le prometí que estaría a salvo, dijo Elena, apenas un susurro. La anciana levantó la vista, con los ojos enrojecidos pero firmes. No me pidas consuelo, hija. Pídeme fuerza. Él sabía lo que hacía. Si su muerte sirve para abrir los ojos de este país, que así sea. Esa misma noche, Elena salió sola del edificio y miró al cielo encapotado. En su bolsillo, aún guardaba la cuerda que había sobrevivido al árbol de Ravensade. La tocó como un talismán y susurró: no te perderé en vano, Daniel. Ninguna vida más se perderá sin sentido. El funeral fue discreto, bajo vigilancia federal. La prensa intentó convertirlo en espectáculo, pero la comunidad de Ravensade lo transformó en un acto de resistencia. Las familias que habían recuperado su voz marcharon con velas y carteles que decían nunca más. Elena habló desde una pequeña tarima, su voz quebrada y firme a la vez. Intentan hacernos creer que la justicia se mide en victorias. Pero la justicia verdadera se mide en persistencia. Y nosotros persistiremos. Las cámaras transmitieron en directo. Millones vieron a una nación llorar y a una mujer no ceder. En los días siguientes, la contraofensiva de la orden comenzó a fallar. Sofía logró rastrear los servidores desde los que se lanzaban los ataques. Provenían de una empresa pantalla en Nevada vinculada a la Fundación Justicia Tradicional. Con esa pista, Joel Mercer solicitó una orden judicial federal. El operativo se ejecutó al amanecer. Los agentes irrumpieron en el edificio y encontraron un laboratorio de desinformación completo, con más de 100 computadoras y contratos que conectaban directamente con oficinas del Senado. La evidencia se volvió innegable. Las primeras renuncias políticas no tardaron en llegar. Greaves desapareció del ojo público, alegando problemas de salud. La prensa olió sangre. Aún así, Elena sabía que lo peor no había pasado. Un correo cifrado llegó al servidor oculto. Contenía una frase simple: lo que destruyes en la superficie no detiene lo que vive bajo tierra. Rivera la leyó y apretó el puño. Están preparando algo más grande. Lo sé, respondió Elena. Pero ya no nos moveremos a ciegas. Esta vez iremos a sus raíces. Esa misma semana, Diana descubrió algo que cambió el rumbo de la investigación. Entre los documentos incautados en Nevada había un registro con nombres de empresas dedicadas a servicios de seguridad privada en 7 estados. Al analizarlos, hallaron que se trataba de prisiones contratadas, fábricas y bancos de datos donde la orden lavaba dinero mediante contratos con el gobierno. Marchabel lo llamó sin rodeos: un sistema paralelo. Una economía del odio. Elena se quedó mirando el mapa proyectado en la pared, donde los puntos rojos se extendían como una infección. Si derribamos esa red, no podrán financiar ni una mentira más. Así nació la Operación Raíz de Hierro. El plan,
Intervenir simultáneamente las empresas pantalla y los fondos ilícitos de la orden. Un ataque quirúrgico a su estructura económica, no solo a sus líderes visibles. Elena coordinó con el fiscal general y con agencias internacionales. El objetivo era doble: destruir la red y exponerla al mundo. La noche antes del operativo, Elena se reunió con su equipo. Nadie habló de miedo, pero todos lo sentían. Rivera repasó las coordenadas, Sofía verificó los sistemas, Diana cargó los protocolos de comunicación segura. Antes de salir, Elena les miró uno a uno. Nos han perseguido, humillado y querido romper. Pero seguimos aquí. Mañana, cuando esto empiece, no lo hacemos solo por nosotros. Lo hacemos por cada vida que callaron. Rivera asintió. Que así sea. Elena miró por la ventana. En el horizonte, la capital dormía bajo un cielo sin estrellas. Pronto, ese silencio se rompería. La guerra de las sombras estaba a punto de entrar en su fase final. El amanecer sobre el noreste era gris y húmedo, el viento arrastraba hojas secas por las calles mientras Elena Vargas revisaba por última vez los planos de la operación. La operación Raíz de Hierro estaba a punto de comenzar. En la pantalla gigante del centro de operaciones, los mapas de Nevada, Texas, Georgia, Florida y Carolina del Sur estaban cubiertos de marcadores rojos que representaban empresas, almacenes y propiedades vinculadas a la red de la orden. Cada punto era un nodo financiero o logístico que mantenía su imperio de corrupción y odio en funcionamiento. ¿Todos listos?, preguntó Elena, con la voz firme y sin rastros de duda. Rivera, frente a un conjunto de pantallas que mostraban cámaras satelitales, levantó la mano. Equipos Alfa y Beta están en posición para tomar los puntos principales. Charlie y Delta asegurarán los fondos y protegerán a los testigos. Todo listo en 5 minutos. Sofía, ajustando sus audífonos, intervino: el acceso a las bases de datos está asegurado. Hemos replicado la información crítica en servidores seguros y encriptados. Si alguien intenta borrar o alterar registros, se activará una copia redundante instantánea. Elena asintió, recorriendo con la mirada a su equipo. Cada persona en aquella sala sabía que lo que estaban a punto de hacer no solo implicaba detener a criminales, implicaba desmantelar un sistema entero que había corrompido generaciones. En el corazón de Nevada, Hawk y Dra. Finch, los líderes sobrevivientes de la Orden, estaban reunidos en su búnker subterráneo. Las noticias de la captura de los laboratorios de desinformación habían caído como una avalancha sobre ellos. Hawk golpeó la mesa de metal con los nudillos. «Esto no puede ser», gruñó. «No podemos permitir que nos reduzcan a piezas dispersas. Debemos retirarnos», dijo Finch con frialdad. «Las operaciones de financiamiento están comprometidas. La red de seguridad se ha debilitado». «¿Retirarnos?», rugió Hawk. «No hay retirada. Solo hay ataque. Si los arrebatan de las manos, los recuperaremos con violencia». Una alarma parpadeó en la pared del búnker. Finamente, los monitores mostraban unidades federales aproximándose a la entrada de uno de sus almacenes principales. «Son demasiado rápidos», susurró Finch. «Nunca subestimen a Elena Vargas», dijo Hawk, entre dientes. A las 4 de la madrugada, los helicópteros del FBI comenzaron a despegar desde bases estratégicas en 5 estados. Cada equipo tenía un objetivo claro y una ventana de tiempo de menos de 15 minutos para ejecutar su parte del plan. Elena observaba todo desde el centro de operaciones, con la tensión de quien sabe que la coordinación milimétrica decidirá vidas y destinos. El primer contacto ocurrió en Texas. El equipo Alfa irrumpió en un almacén identificado como centro de transferencia de fondos ilícitos. Los agentes encontraron documentos, computadoras, listas de clientes y armas de fuego. Todo fue asegurado y fotografiado como prueba. En cuestión de minutos, las unidades de Delta protegían a los empleados del almacén, muchos de ellos bajo amenaza de la orden. En Florida, el equipo Beta cerró una serie de empresas pantalla que servían para lavar millones de dólares. Documentos y discos duros fueron trasladados a vehículos blindados hacia un centro de análisis federal. Los líderes locales, previamente investigados, fueron arrestados sin resistencia significativa. Estaban desbordados por la magnitud del operativo. Mientras la acción se extendía, Elena recibió un informe de Sofía. Detectamos que Hawk ha desaparecido del búnker de Nevada. Dra. Finch intenta reorganizar los nodos, pero no puede acceder a los sistemas críticos. Prepárense para la fase final, dijo Elena.
Tenemos que cortarles cualquier posibilidad de reagruparse. La operación avanzaba sin interrupciones significativas, gracias a la infiltración previa de agentes y al análisis de inteligencia de los últimos 18 meses. Cada nodo derribado mostraba la estructura de la orden como una red de ramas podridas, empresas de seguridad privada, laboratorios de desinformación, cuentas en el extranjero y conexiones políticas corruptas. En Georgia, un convoy de vehículos de la orden fue interceptado mientras trasladaban documentos sensibles. El equipo Charlie los detuvo en una carretera secundaria, asegurando pruebas que vinculaban directamente a varios senadores y jueces corruptos con los líderes de la red. La evidencia era tan robusta que incluso los abogados más experimentados dudaban de que pudieran argumentar inocencia. Elena siguió cada movimiento desde el centro de comando, observando con calma quirúrgica. Sabía que no podía fallar, un solo error pondría en riesgo años de investigación y cientos de vidas. En medio de la operación, un incidente inesperado ocurrió en Florida. Dr. Finch había activado un protocolo de emergencia, incendios simulados en algunos almacenes para distraer a los agentes. Las unidades de respuesta rápida reaccionaron con eficiencia, evacuando a los trabajadores y conteniendo el fuego. Elena respiró hondo cuando el reporte final llegó, ningún agente ni civil resultó herido. La precisión del equipo había salvado vidas una vez más. Bien hecho, dijo Elena, con voz firme. Cada segundo cuenta. Continúen. La fase económica de la operación fue crítica. Sofía y el equipo de ciberseguridad interceptaron transferencias de millones de dólares, congelaron cuentas y enviaron alertas automáticas a bancos internacionales. Por primera vez, la orden sintió el poder del Estado coordinado. Los ataques ya no eran solo represalias físicas o psicológicas, ahora era el golpe directo a su capacidad de financiar su estructura de corrupción y terror. Estamos viendo deserciones internas, informó Rivera. Algunos de sus operadores están buscando acuerdos para cooperar. Perfecto, respondió Elena. Necesitamos cada pieza de información. La orden se alimenta de secretos, y ahora vamos a vaciar sus arcas. Al mediodía, la operación estaba prácticamente concluida. Hawk fue finalmente localizado en un escondite subterráneo en Nevada. El equipo Alpha rodeó la instalación y tomó a todos los líderes sobrevivientes bajo custodia sin disparar un solo tiro. La evidencia incautada mostraba que la orden había operado de forma sistemática durante décadas, manipulando prisiones, tribunales y servicios sociales para generar miedo y controlar comunidades enteras. Mientras Elena revisaba los informes finales, un sentimiento de alivio mezclado con la conciencia de la magnitud del trabajo pendiente la invadió. Sabía que la orden podría intentarlo de nuevo si los vacíos de justicia no se cerraban. Esto es solo el comienzo, dijo, mirando los mapas ahora limpios de marcadores rojos. Debemos reconstruir, supervisar y garantizar que ninguna red similar pueda surgir. Elena respiró hondo y miró por la ventana del centro de operaciones. Por primera vez en años, un rayo de sol atravesó la capa de nubes grises. En ese momento, comprendió que cada esfuerzo, cada sacrificio, había comenzado a dar frutos. La justicia, aunque imperfecta, estaba creciendo. La operación Raíz de Hierro había desmantelado la red de corrupción, pero Elena sabía que la lucha por la verdad y la justicia nunca termina. Cada nodo caído era una victoria, pero también un recordatorio de que la vigilancia constante y la integridad eran los únicos muros que podían proteger a la sociedad de la sombra del odio y la corrupción. La nación comenzaba a despertar a una nueva realidad. Ya no había lugares seguros para la impunidad. Y Elena Vargas estaba determinada a asegurarse de que así siguiera siendo. La tarde caía sobre Atlanta, y la luz rojiza del sol atravesaba los ventanales del Centro de Operaciones Federal, reflejando en las pantallas los mapas de los 32 condados bajo investigación. Elena Vargas permanecía de pie, revisando cada uno de los informes recientes. La operación Raíz de Hierro había sido un éxito táctico, pero ahora comenzaba la fase más delicada, la reconstrucción y la supervisión de los sistemas corruptos que habían estado en pie durante décadas. Tenemos 1,247 documentos judiciales falsificados que requieren revisión, informó Sofía, señalando las bases de datos. Cada juez y oficial involucrado debe ser investigado antes de que la justicia pueda aplicarse de manera efectiva. Perfecto, dijo Elena, con la misma calma que mostraba en los momentos de crisis. Vamos a reconstruir cada caso, uno por uno. No podemos dejar cabos sueltos. Cada familia merece su verdad. Mientras hablaban,
el agente Rivera ingresó con un paquete de informes frescos. Hemos confirmado que 16 fiscales locales estaban involucrados en la manipulación de expedientes y coacción de testigos. Algunos ya están cooperando con el gobierno federal. Elena asintió. La magnitud de la corrupción era abrumadora. La orden había tejido una red tan extensa que incluso los tribunales estatales más importantes habían quedado comprometidos. Por primera vez, la Fiscalía Federal estaba tomando el control absoluto del proceso. En los suburbios de Georgia, las familias comenzaban a recibir noticias que cambiarían sus vidas. María Torres, quien había pasado años intentando localizar a su hijo desaparecido, recibió una llamada del equipo federal. Su pequeño, ahora de 15 años, había sido localizado y estaba bajo custodia segura en un centro de protección. Las lágrimas de alivio y gratitud corrían por su rostro mientras los agentes coordinaban la logística de su reunión familiar. Señora Torres, su hijo estará a salvo, dijo un agente con suavidad. Gracias por confiar en nosotros. No sabía que alguien realmente escuchaba, susurró ella, abrazando a su hijo. Pensé que lo había perdido para siempre. Elena recibió un informe de esta reunión y permitió que una leve sonrisa cruzara su rostro. Cada reunificación era una pequeña victoria, un paso hacia la sanación de comunidades que habían sido sistemáticamente traumatizadas. Mientras tanto, en Nevada, los líderes sobrevivientes de la orden eran interrogados en instalaciones federales de máxima seguridad. Hawk estaba sentado frente a una mesa de acero, encadenado y vigilado por 2 agentes. Su arrogancia había desaparecido, los años de operar impunemente habían terminado, y ahora enfrentaba la magnitud de sus crímenes. Hawk, dijo Elena entrando en la sala, esto es más que tu derrota. Es la restauración de cada familia que destruiste, de cada vida que manipulaste por miedo y dinero. No puedes probar nada, murmuró él, con voz temblorosa. Mi red es impenetrable. Elena deslizó un grueso dossier frente a él. Fotografías, registros bancarios, llamadas interceptadas, testimonios de testigos y documentación judicial. Impenetrable no significa invulnerable. Cada nodo de tu red está documentado. Cada acción tiene evidencia. Durante 18 meses, tu red ha sido vigilada y desmantelada. Hawk bajó la mirada, incapaz de sostener la evidencia que mostraba décadas de corrupción. Cada golpe que pensabas dar, cada amenaza, cada secuestro, cada asesinato, fue registrado, continuó Elena. Tu legado es ahora una prueba de lo que sucede cuando el odio se enfrenta a la justicia organizada. En Florida, los exoficiales corruptos estaban siendo sometidos a interrogatorios simultáneos. Brennan, quien había mantenido un sótano de tortura y documentación de sus crímenes, estaba siendo confrontado con vídeos y fotografías que registraban cada acto. El horror en sus ojos era evidente, sabía que cada acción había sido documentada y que no había escapatoria. Brennan, tienes la oportunidad de cooperar, dijo un agente. Tu sentencia puede reducirse, pero nunca recuperarás la libertad plena. Nunca, nunca les diré nada, balbuceó él. Elena, presente en la sala, mantuvo la calma y la firmeza. Tu silencio ya no tiene poder. Las víctimas hablarán, y la evidencia hablará más alto que tus mentiras. Cada interrogatorio no era solo un procedimiento legal, era un proceso de justicia restaurativa. Las familias, los testigos, las comunidades destruidas habían esperado décadas para que alguien escuchara y actuara. Cada confesión, cada prueba asegurada, significaba un paso hacia la reparación y la seguridad colectiva. De vuelta en Atlanta, la oficina de Elena se transformaba en un centro de coordinación para reconstruir los sistemas judiciales comprometidos. Ella supervisaba personalmente la revisión de los casos de familias afectadas por acusaciones falsas, prisiones injustas y desapariciones forzadas. Cada expediente requería atención meticulosa. Tenemos 3,002 casos que necesitan intervención inmediata, informó Sofía. Algunos de estos casos involucran menores de edad que fueron separados de sus familias por años. No podemos fallar, respondió Elena. Cada expediente es una vida, cada error es irreparable. Afuera, la comunidad comenzaba a reorganizarse. Grupos de vecinos voluntarios, antiguos líderes comunitarios y activistas locales trabajaban junto a las autoridades federales para asegurar que cada víctima recibiera apoyo emocional, legal y financiero. Las reuniones de planificación comunitaria y las asesorías legales se multiplicaban por todas las ciudades afectadas. En las calles del condado, la seguridad había aumentado considerablemente.
Los agentes federales patrullaban las áreas previamente dominadas por la orden, y el miedo que había impregnado cada rincón durante décadas comenzaba a disiparse. Los niños volvían a jugar en parques públicos y las familias podían caminar libremente. La sombra de terror que había permanecido durante generaciones estaba siendo reemplazada por esperanza y reconstrucción. Elena observó desde el centro de operaciones mientras los reportes de progreso llegaban a su escritorio. Cada mensaje mostraba una comunidad retomando el control de su vida, de su tierra y de su dignidad. Esto es solo el comienzo, murmuró para sí misma. La justicia es un proceso, no un evento. Al caer la noche, Elena revisó un último informe. La red de corrupción no estaba completamente destruida, pero sus líderes habían sido arrestados, los fondos asegurados y la evidencia recopilada. La supervisión federal continuaría durante años, asegurando que los nodos restantes no pudieran reorganizarse. Hemos logrado lo impensable, dijo Rivera. Esta comunidad nunca volverá a vivir bajo el miedo de la orden. Y si intentan levantarse de nuevo, respondió Elena, estaremos listos. Ahora no solo somos vigilancia, somos justicia organizada. Mientras se apagaban las luces en el centro de operaciones, Elena sabía que la reconstrucción y la supervisión serían arduas. Pero por primera vez en décadas, la verdad había salido a la luz, y la comunidad tenía la oportunidad de sanar. La historia de víctimas y sobrevivientes comenzaba a escribirse con justicia y esperanza, y cada acción de su equipo había sembrado las semillas de un futuro más seguro y equitativo. La operación Raíz de Hierro había terminado su fase inicial, pero sus ecos de justicia continuarían reverberando por generaciones, recordando a todos que la corrupción y el odio pueden ser derrotados cuando se enfrentan con valor, estrategia y perseverancia. El amanecer iluminaba la ciudad de Atlanta con tonos dorados y suaves. Elena Vargas se encontraba en su oficina temporal, revisando los últimos informes de los juicios federales. La operación Raíz de Hierro había capturado a los líderes de la red corrupta, pero ahora comenzaba la fase más compleja, llevarlos ante la justicia y garantizar que sus crímenes quedaran documentados para siempre. El primer juicio comenzaría con Hawk Donnelly, quien había sido uno de los líderes más despiadados de la red. Su sala de juicios estaba repleta de familiares de víctimas, periodistas, funcionarios federales y testigos. Elena observaba desde un lateral mientras los fiscales presentaban la evidencia, grabaciones, fotografías, registros bancarios, testimonios de ex cómplices y víctimas. Cada pieza del rompecabezas mostraba la magnitud de la corrupción que había operado durante décadas. Señor Donnelly, dijo el juez con voz firme, usted está acusado de múltiples cargos de secuestro, asesinato, tráfico de menores y conspiración para cometer delitos de odio. ¿Se declara culpable o inocente? Inocente, respondió él con una mezcla de arrogancia y miedo. No pueden probar nada. Elena observó cómo los fiscales desplegaban pruebas irrefutables. Cada testigo tenía documentos, fotografías y grabaciones que demostraban la participación directa de Donnelly en actos atroces. Su fachada de poder comenzó a desmoronarse ante la evidencia presentada. Mientras tanto, en otra sala, Brennan Steele enfrentaba cargos por tortura, homicidios múltiples y tráfico de personas. Su sótano, lleno de herramientas de tortura y fotografías de víctimas, había sido incautado como evidencia central del caso. Los fiscales mostraban cada imagen y cada testimonio con detalle. La brutalidad de sus crímenes provocó murmullos y expresiones de horror entre los presentes. Su testimonio no cambiará la realidad de sus acciones, dijo Elena, que estaba presente como coordinadora de los procesos. La evidencia lo condena. Brennan permaneció en silencio, abatido y consciente de que no había escapatoria. La justicia, que había tardado décadas en llegar, estaba frente a él, ineludible. En Florida, los juicios continuaban de manera simultánea. Los agentes federales habían organizado un sistema de coordinación para asegurar que cada caso se manejara con precisión y que los culpables fueran responsabilizados. Elena supervisaba cada detalle, desde la presentación de pruebas hasta la seguridad de los testigos. Cada familia que había sufrido años de abuso y corrupción podía ahora presenciar cómo los responsables enfrentaban las consecuencias de sus actos. Elena, los registros muestran que algunas de las víctimas habían sido marcadas desde hace más de 20 años, informó la agente Rivera. Cada testimonio confirma patrones sistemáticos de manipulación y terror. Entonces dejemos que la evidencia hable por sí misma, respondió Elena con determinación. Este es nuestro momento para demostrar que la justicia puede triunfar sobre décadas de impunidad.
En el condado de Georgia, las comunidades afectadas comenzaban a recibir reparaciones y apoyo. Familias que habían perdido sus hogares, propiedades y derechos legales fueron restituidas y acompañadas por programas de asistencia gubernamental. Los niños que habían sido separados de sus padres debido a acusaciones falsas fueron reunidos con sus familias. La supervisión federal aseguraba que estos procesos se llevaran a cabo de manera justa y transparente. María Torres, quien había sido separada de su hijo durante años, fue una de las primeras en recibir la noticia de la restitución de su hogar. Entre lágrimas y abrazos, agradeció a Elena y a su equipo por el esfuerzo inquebrantable que había permitido que su familia se reuniera. No sabía que alguien realmente podía escuchar y actuar, dijo María. Pensé que lo había perdido todo para siempre. Hoy su familia está completa, respondió Elena. Y haremos que nadie vuelva a sufrir lo que ustedes pasaron. Mientras los juicios avanzaban, Elena trabajaba con un equipo de expertos en derecho, psicología y seguridad para garantizar que las víctimas pudieran testificar sin miedo. Cada declaración se grababa y se archivaba, asegurando que los crímenes de la red quedaran documentados de manera detallada y permanente. La magnitud de la corrupción y el abuso que habían sido descubiertos era aterradora, pero también motivadora. Había que garantizar que nunca más pudiera repetirse. Tenemos evidencia de que la red operó durante 45 años, con más de 3,000 víctimas documentadas, informó Sofía. Esto cambia la historia de la justicia en Estados Unidos. Y cambiará también la percepción de las comunidades afectadas, respondió Elena. La justicia no solo se trata de castigar, sino de restaurar la confianza y la esperanza. En un tribunal especialmente protegido, Hawk Donnelly fue finalmente declarado culpable de todos los cargos. La sentencia fue histórica, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y la incautación de todos sus activos y propiedades como reparación a las víctimas. Cada familia afectada recibió una notificación de que se haría justicia y que las pérdidas serían restituidas cuando fuera posible. Hoy, la justicia ha demostrado que ni el poder ni el miedo pueden prevalecer frente a la verdad, dijo Elena en una declaración pública. Que este juicio sea un recordatorio de que la corrupción y el odio no tienen cabida en nuestra sociedad. Los juicios continuaron con Brennan Steele, Tuque, Donovan y Ale, cada uno enfrentando décadas de condena por los crímenes cometidos. Cada veredicto era una victoria para las familias, para las comunidades y para la justicia organizada. Mientras tanto, en la sede de la Operación Federal, Elena revisaba un informe que mostraba que aún quedaban nodos menores de la red operando en regiones remotas. La supervisión continua sería crucial. Por eso, se decidió establecer un grupo de trabajo permanente que continuaría investigando y desmantelando cualquier célula restante. Esto no termina aquí, dijo Elena a su equipo. Cada célula que intentemos dejar pasar podría causar un retroceso en nuestra reconstrucción. Debemos estar vigilantes. Estamos listos para seguir, respondió Rivera. La comunidad está segura, pero debemos garantizar que no vuelva a surgir esta amenaza. Por la tarde, Elena caminó por la plaza del pueblo, donde se habían reunido miembros de la comunidad para celebrar la restauración de la justicia. Los niños jugaban libremente, los vecinos conversaban sin miedo y la vida comenzaba a retomar su curso. Elena observó el lugar donde se encontraba el antiguo roble, símbolo del miedo y la opresión de la red. Ahora estaba rodeado de nuevos árboles plantados en memoria de las víctimas. A su lado, Agnes Washington, una sobreviviente de los abusos de la red, plantaba flores alrededor del roble. Aquí es donde comienza la verdadera sanación, dijo, con voz firme y emocionada. Gracias por devolvernos la esperanza. Elena tocó la corteza del árbol y cerró los ojos por un momento. Cada acción, cada investigación y cada juicio había llevado a este momento de restauración. La justicia no solo había llegado, sino que estaba sembrando raíces profundas en la comunidad. Mientras el sol se ocultaba, Elena regresó a su oficina temporal, revisando los planes para los próximos juicios y la supervisión de los condados restantes. Sabía que la reconstrucción de la justicia y la restauración de la confianza llevaría años, pero estaba preparada. La Operación Raíz de Hierro había demostrado que la perseverancia, el valor y la evidencia podían derrotar incluso las redes de corrupción más arraigadas. Esto apenas comienza, murmuró. Pero hoy, la esperanza ha ganado. La narrativa de víctimas y sobrevivientes comenzaba a transformarse en un legado de justicia, protección y reconstrucción. Cada paso tomado por Elena y su equipo era una semilla plantada en el suelo fértil de la verdad,
destinada a crecer y garantizar que nunca más la corrupción ni el odio pudieran dominar la vida de comunidades enteras. El sol se alzaba lentamente sobre el condado de Ashford, iluminando las calles renovadas, los parques recuperados y los edificios donde antes la corrupción había reinado sin control. Elena Vargas, ahora directora del Grupo de Trabajo Nacional contra los Delitos de Odio Judiciales, caminaba hacia el lugar donde se había construido el Centro de Justicia Comunitaria Vargas, un complejo de 75 acres que simbolizaba la victoria sobre décadas de opresión y abuso sistemático. El campus era imponente. La antigua cárcel del condado había sido demolida y reemplazada por un edificio moderno que albergaba oficinas de justicia comunitaria, un tribunal federal con alta seguridad, un centro de formación en derechos civiles y una biblioteca especializada en leyes y derechos humanos. En el corazón del complejo se encontraba el roble testigo, el árbol que había sido símbolo del miedo y la tortura, ahora rodeado de pequeños robles plantados en memoria de cada persona que había sido objetivo de la red de odio. Elena sostenía un pequeño roble en sus manos mientras se arrodillaba frente al árbol principal. A su alrededor, miembros de la comunidad, funcionarios federales, sobrevivientes y estudiantes se reunían para la ceremonia de inauguración. Su corazón se llenaba de orgullo y emoción al ver cómo la justicia y la resiliencia habían transformado el lugar donde una vez reinó el terror. Hoy celebramos no solo la justicia, sino la resiliencia, dijo Elena, su voz clara y firme resonando en la plaza. Cada árbol plantado aquí simboliza la esperanza, la verdad y la fuerza de una comunidad que nunca aceptó la injusticia como algo inevitable. Agnes Washington, ahora de 81 años, cortó la cinta inaugural. Sus ojos brillaban de emoción mientras se dirigía a la multitud. Este lugar es un recordatorio de que, aunque el odio haya intentado aplastarnos, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Elena sonrió, observando a las familias reunidas, muchas de las cuales habían sufrido durante décadas bajo la red de corrupción del antiguo alguacil Donnelly y sus cómplices. Niños que habían sido separados de sus padres, familias desplazadas y sobrevivientes de abusos judiciales ahora caminaban juntos por la plaza, libres de miedo y con la certeza de que la justicia había prevalecido. El primer discurso oficial del evento fue seguido por una serie de testimonios de sobrevivientes. Cada historia era una pieza del rompecabezas que mostraba la magnitud de los crímenes, pero también la fuerza y el coraje de quienes habían sobrevivido y mantenido viva la esperanza durante tantos años. Elena escuchaba con atención, tomando notas y asegurando que cada caso fuese documentado para que la historia no se perdiera y para que las futuras generaciones aprendieran de ella. Cuando me detuvieron injustamente, dijo un hombre, visiblemente emocionado, pensé que había perdido todo. Pero gracias a Elena y a su equipo, recuperé mi hogar, mi trabajo y la dignidad de mi familia. La comunidad estalló en aplausos. Elena respiró hondo, consciente de que aquel día no solo marcaba el fin de un ciclo de corrupción, sino el inicio de una nueva era en la justicia. En paralelo, la supervisión federal implementada mediante la Ley Vargas aseguraba que ningún departamento de policía de alto riesgo pudiera operar sin control. Sistemas de monitoreo y auditoría independientes revisaban cada procedimiento judicial y policial, protegiendo a los ciudadanos y garantizando la transparencia. Los tribunales locales fueron reestructurados, los funcionarios corruptos reemplazados y la educación en derechos humanos integrada en la formación de cada nuevo agente o funcionario público. Nuestra misión no termina con la captura de criminales, explicó Elena durante una conferencia de prensa. Debemos garantizar que la justicia sea constante, que las comunidades puedan confiar en las instituciones y que nadie vuelva a sufrir lo que tantas personas sufrieron durante décadas. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el evento. Las imágenes del roble testigo rodeado de jóvenes robles y de niños jugando libremente se difundieron a nivel nacional. La historia de Elena Vargas y la reconstrucción del condado de Ashford se convirtieron en un símbolo de resistencia y justicia restaurativa, inspirando reformas en otros estados y fortaleciendo la supervisión federal de los departamentos de policía en todo el país. Los juicios federales continuaban, pero con cada veredicto, la comunidad ganaba confianza. Donnelly, Brennan Steele, Tuque, Donovan y Ale habían recibido sentencias de cadena perpetua y largas condenas que aseguraban que jamás volverían a dañar a nadie. Los tribunales también resolvieron los casos de jueces y funcionarios que habían colaborado, imponiendo sanciones y restituciones significativas. Elena coordinaba los esfuerzos para la rehabilitación y reintegración de las víctimas, supervisando programas de educación, asistencia legal y salud mental.
Cada acción estaba pensada para reparar, en la medida de lo posible, los daños causados por décadas de corrupción sistemática. Hemos documentado más de 3,000 casos de abuso y corrupción, dijo la agente Sofía. Cada uno de estos casos ahora tiene un proceso judicial claro y transparente. Y continuaremos hasta que todos los nodos restantes de la red sean eliminados, respondió Elena. La justicia no se detiene hasta que la impunidad desaparece. En la ceremonia, Elena plantó su pequeño roble frente al roble testigo, simbolizando el crecimiento, la resiliencia y la continuidad de la justicia. Cada árbol circundante representaba a una persona que había sido objetivo de la red de odio, y ahora, con raíces profundas y fuertes, reflejaban la fuerza colectiva de la comunidad. Este campus, dijo Elena, dirigiéndose a la multitud, no es solo un espacio físico. Es un símbolo de esperanza y resistencia. Representa la transformación de un lugar de miedo en un centro de aprendizaje, justicia y reparación. Que cada generación recuerde que la verdad y la justicia prevalecen. La multitud estalló en vítores y aplausos. Funcionarios federales, líderes comunitarios y familias de las víctimas se unieron en un sentido de victoria compartida. Elena miró a su alrededor y vio el cambio tangible: calles más seguras, sonrisas en los rostros de los niños, padres reunidos con sus hijos, edificios restaurados y un sistema judicial robusto y vigilante. Elena sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. La vigilancia, la educación y la supervisión eran esenciales para prevenir que otra red de corrupción surgiera. Sin embargo, aquel día, al observar los árboles recién plantados y la vitalidad de la comunidad, sintió que habían dado un paso monumental. La justicia había prevalecido, y la esperanza había sido restaurada. Mientras el sol se ocultaba tras los edificios del centro, Elena colgó simbólicamente su insignia de fiscal sobre una rama del roble testigo, un recordatorio de que cada lucha, cada investigación y cada testimonio habían contribuido a un cambio real. La ceremonia finalizó con música, discursos y una sensación colectiva de paz y renovación. Hoy, sembramos las semillas de la justicia que crecerán para siempre, dijo Elena en sus pensamientos mientras caminaba entre los árboles. Y cada raíz, cada hoja, será testigo de que el coraje y la verdad siempre encuentran la manera de florecer. El Centro de Justicia Comunitaria Vargas se convirtió en un modelo internacional, recibiendo delegaciones de todo el mundo interesadas en estudiar cómo la intervención federal y la acción coordinada podían restaurar la justicia en comunidades afectadas por corrupción sistémica y abuso institucional. La historia de Elena Vargas y su equipo demostró que incluso ante décadas de opresión, la determinación, la preparación y el valor pueden transformar el miedo en poder, el dolor en acción y la injusticia en esperanza. Los árboles, los documentos y las personas recuperadas eran testigos vivos de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra la manera de crecer, enraizarse y dar frutos que perdurarán por generaciones.